El narcisismo es el amor que se dirige un sujeto a sí mismo. Toma su nombre del mito griego de Narciso, que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua y se ahogó al intentar besarla. Sigmund Freud lo introdujo en su obra, pero con una definición más difusa. Si bien se puede aludir a una serie de rasgos propios de la personalidad normal, el narcisismo puede también manifestarse como una forma patológica extrema en algunos desórdenes de la personalidad, como el trastorno narcisista de la personalidad, en que el paciente sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. En su uso coloquial designa un enamoramiento de sí mismo o vanidad basado en la imagen propia o ego. La psicología humanista considera que el narcisismo patológico coincide con una autoestima baja o errónea. Aspectos conceptuales. Desde el punto de vista psicológico y social, se puede distinguir un significado psicogenético o psicoevolutivo, el narcisismo como un escalón necesario y ubicuo del desarrollo de la personalidad. Andrew P. Mourasan, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard, defiende que, en los adultos, una razonable cantidad de narcisismo sano permite equilibrar la percepción individual de las propias necesidades en relación con los otros. Existe además el narcisismo patológico, diagnóstico de uso habitual en psiquiatría y de connotaciones negativas. Este designa un rasgo de la personalidad, caracterizado por una baja autoestima acompañada de una exagerada sobrevaloración de la importancia propia y de un gran deseo de admiración por los demás. En la DSM-4, existe un subapartado dentro de los trastornos de personalidad denominado trastorno narcisista de la personalidad, entendiéndose tal como una disfunción grave de personalidad. Fuera del ámbito psicológico, los términos narcisismo y narcisista son frecuentemente utilizados peyorativamente denotando vanidad, presunción, egocentrismo o simple egocentría. Aplicado a un grupo social es frecuentemente utilizado para denotar elitismo o indiferencia a la difícil situación de los demás. En las situaciones de discusión, sin embargo, estos términos se utilizan para dibujar paralelismos entre las quejas sobre comportamientos centrados en uno mismo y el trastorno de personalidad narcisista más que hacia la autoestima sana. El mito de Narciso. Uno de los grandes personajes de la mitología griega, utilizado en pleno siglo XX y como un gran referente para algunas actitudes y aptitudes socialistas. El relato más conocido sobre el mito de Narciso es el que Ovidio relató en su tercer libro de las Metamorfosis en el año 43 AC. La tragedia comienza a gestarse ya desde la concepción del niño Narciso, puesto que él es fruto de la violencia sexual. El dios río Cefiso, después de raptar y violar a la Naya de Lirio Up, engendró en ella a un joven de espléndida belleza, a quien dieron por nombre Narciso. Preguntado sobre si el recién nacido tendría una larga vida, Tiresias, el sabio capaz de predecir el futuro, contestó crípticamente, sí, siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. A lo largo de su vida, Narciso, va a provocar en hombres y mujeres, mortales y dioses, grandes pasiones, a las cuales no responde por su incapacidad para amar y para reconocer al otro. Según el relato de Ovidio, entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera y, por ello, ésta le había condenado a repetir las últimas palabras de todo cuanto se le dijera. Eco fue, por tanto, incapaz de hablarle a Narciso de su amor por él, pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, acabó apartándose de sus compañeros. Cuando Narciso preguntó, ¿hay alguien aquí?, Eco contenta respondió, aquí, aquí. Incapaz de verla oculta entre los árboles, él le gritó, ven. Después de responder, ven, ven, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor. Tentado por Afrodita, al contemplar su imagen en el espejo de la superficie del agua, sintió una fascinación por su propia imagen de la que no pudo sustraerse. No podía tocar ni abrazar al ser que veía reflejado en el agua, pero tampoco podía apartar su vista de él. En otra versión del mito, uno de los menospreciados por Narciso se queja a los dioses y Némesis, la diosa de la venganza, se encarga de castigar su orgullo.
De cualquier modo, Narciso, subyugado por la bella imagen de sí mismo que le devolvía el río, se retrajo de toda posible relación amorosa con otros seres, e incluso de atender sus propias necesidades básicas, y su cuerpo se fue consumiendo para terminar convertido en la flor narciso, una flor tan hermosa como embriagante. Mientras tanto, Eco, consumida de melancolía, se retiró a una cueva donde su cuerpo también se consumió, quedando de ella solo una voz sin forma que repite, en la lejanía, la última frase o sílaba que se pronuncie. El narcisismo en el psicoanálisis. El austríaco Sigmund Freud, neurólogo y padre del psicoanálisis, introdujo el concepto de narcisismo en su ensayo de 1914 Introducción del narcisismo. En psicoanálisis, se entiende por narcisismo una forma de estructuración de la personalidad y una etapa del desarrollo del ser humano. Distinguen los psicoanalistas dos tipos: el narcisismo primario de los primeros meses de la existencia y donde el niño dirige todas sus energías a la satisfacción de sus necesidades. De una manera general, se refiere, con el término de narcisismo primario, al momento en que el niño se toma a sí mismo como objeto de amor, antes de elegir objetos externos. Todo su erotismo o energía libidinal es autodirigida y el mundo exterior no existe. El narcisismo secundario, es un concepto que refiere en la extensa obra freudiana a dos ideas distintas. A. Una forma de designar estados mentales patológicos donde la investidura libidinal que previamente estaba puesta en objetos recae ahora, regresivamente sobre el yo. B. Una estructura estable, donde no hay psicosis, porque existe equilibrio desde el punto de vista económico. Las investiduras estarían repartidas armónicamente entre los sistemas y los objetos. Desde el punto de vista tópico se puede afirmar que el componente estructural, ideal del yo, y superyo definitivo, se generan a partir del llamado sepultamiento del complejo de Edipo. Narcisismo patológico. Epidemiología. Se estima que en la población general la prevalencia a lo largo de la vida es del 1%, y en las poblaciones clínicas está entre el 2 y el 16%. Entre el 50 y 75% de las personas diagnosticadas son varones. Fisiopatología clínica. Resulta desconcertante para muchos el hecho de que el narcisista suela exhibir una aparente autoestima formidable y, socialmente, aparece como una persona muy segura, sabedora de lo que quiere y completamente resuelta. En realidad, con ello el narcisista está camuflando su vacío interno, su carencia real de autoestima. En la infancia temprana de estos individuos, se encuentra a menudo una actitud indiferente o minusvaloradora por parte de sus progenitores, lo cual les deja una inseguridad que tratan de compensar por medio de una autoevaluación exagerada, irreal e inflada. Algunos clínicos explican la personalidad narcisista sobre la base de una carencia emocional temprana producida por una madre o padre emocionalmente frío o indiferente o con una agresividad encubierta hacia su hijo. La consecuencia es que los narcisistas necesitan mirarse continuamente en el espejo de los demás para saber quiénes son y, al descubrir una pésima imagen de sí mismos, se ven en la necesidad de ocultarla y esconderla. Desarrollan entonces en compensación una imagen artificialmente sobrevalorada hasta lo patológico. Las personas inteligentes, sanas, que se percatan de la artimaña, o que simplemente son más valiosas o agraciadas que ellas se convierten entonces para el narcisista en una amenaza para esa imagen artificial con la que el narcisista sustenta su autoestima, por lo que su comportamiento con ellos es manipulativo y, cuando la manipulación no surte efecto, perseguidor. También se le atribuye a una infancia con excesivos halagos por padres que vacían su frustración en posibles talentos del niño, por lo que crece pensando que es superior a los demás. En la actualidad, se le asocia a factores genéticos. Los sujetos narcisistas poseen una autoestima muy vulnerable, siendo por esto muy sensible al ultraje de la crítica o la frustración. En relación con esto, las críticas pueden llegar a obsesionarles y hacer que se sientan hundidos y vacíos. Otro síntoma es el deterioro de sus relaciones sociales como consecuencia de su pretenciosidad y necesidad constante de admiración. Otro síntoma es la incapacidad para arriesgar nada por la posibilidad de frustración que eso conlleva.
En el ámbito social los narcisistas naufragan. Las demás personas solo cuentan para ellos como posible fuente de gratificación, devolviendo la imagen de sí mismos cuya carencia les atormenta y que anhelan insaciablemente. Por ello suelen elegir profesiones que les proporcionen notoriedad social, reconocimiento o incluso fama. Interpretación psicoanalítica. Desde el punto de vista freudiano de la psicopatología, la estructuración de una personalidad narcisista implica una detención o fijación del desarrollo de la persona a etapas infantiles de profunda gratificación o una regresión del individuo a estos periodos, por su incapacidad para tolerar y enfrentar los retos y fracasos que la maduración y la vida le imponen. Rasgos de la personalidad narcisista. La personalidad narcisista se caracteriza por un patrón grandioso de vida, que se expresa en fantasías o modos de conducta que incapacitan al individuo para ver al otro. La visión de las cosas del narcisista es el patrón al cual el mundo debe someterse. Para los narcisistas, el mundo se guía y debe obedecer a sus propios puntos de vista, los cuales considera irrebatibles, infalibles, autogenerados. Las cosas más obvias y corrientes, si se le ocurren al narcisista, deben ser vistas con admiración y se emborracha en la expresión de las mismas. Hay en el narcisista una inagotable sed de admiración y adulación. Esta necesidad lo incapacita para poder reflexionar tranquilamente y valorar serenamente la realidad. Vive más preocupado por su actuación, en cuanto al efecto teatral y reconocimiento externo de sus acciones, que en la eficacia real y utilidad de las mismas. Llama la atención, entonces, como muchas personas pudiendo ser exitosas, productivas y creativas, someten su vida a aduladoras mediocridades. Cuando los narcisistas ejercen posiciones de poder, se rodean de personas, que por su propia condición, son inferiores a él o ella, y de otras, que le harán la corte solo en función de un interés mezquino. Ellas, drogadas por su discurso autodirigido, no son capaces de reflexionar y escuchar lo que el mundo externo les grita. Por otro lado, la personalidad narcisista es, en sí misma, es una forma de supervivencia. Hemos visto en el mito cómo Narciso es el producto de una acción terrible. La personalidad narcisista nace de una violencia, de un terrible trauma, de una herida inferida al individuo en sus primeras etapas del desarrollo o antes, cuando la herida es la madre y ella transmite al hijo su resentimiento, su dolor, su rabia y su temor. Se refugia, el traumatizado, en su propia imagen de grandiosidad, ello le permite elevar su maltrecha autoestima y sentirse un poco mejor consigo mismo. Su hambre insaciable de reconocimiento se asila en la admiración y la adulación de quienes lo circundan. El narcisista es una persona que puede ser muy exitosa, en cuanto al brillo externo se refiere. Él no se plantea dudas en cuanto a la realidad de sus ideas, sean estas brillantes o no. Así vemos cómo personas con una inteligencia mediocre y una cultura pobre, escalan posiciones sorprendentes, para ellas el recapacitar no existe. Aún las más insulsas ideas son expresadas con un espíritu mesiánico, se enamoran de las ideas de otros y las hacen propias sin la más mínima consideración moral ni ética. Estos últimos logran capitalizar a una horda de narcisistas depresivos que creen, ingenuamente, en la verdad expresada por el pseudomaestro. Ellos lo seguirán fielmente, no importa cuán errado esté. Escribe Miguel Hernández, retratando esta suerte de personalidad del narcisista depresivo, siempre fiel, signada por la tristeza derrotada, que busca, con más ahínco que éxito, alguien en quien creer, alguien en quien confiar el remedio a sus miserias. De estas melancólicas soledades esperanzadas se nutre el narcisismo. La simbiosis se completa con la satisfacción a medias, con un hueco de hambre y sed, que nunca se llega a colmar. El recurso de la mitología nos brinda la imagen para la comprensión de la conducta y el mito de Narciso es concluyente en la terrible frase del oráculo: el niño tendrá larga vida si nunca se observa a sí mismo. Así, en la no reflexión es donde puede sobrevivir este personaje. Sin embargo, Narciso, en castigo a su ser desalmado, es transformado en una planta que da unas flores muy bellas, de olor nauseabundo y estéril de fruto.
El mito nos dice que en este tipo de personas hay, a pesar de su apariencia, algo que huele muy mal. Criterios diagnósticos del trastorno narcisista de la personalidad. La DSM-4 divide los trastornos de la personalidad en 3 grupos basándose en la similitud de los síntomas. Esta agrupación categoriza al trastorno narcisista de la personalidad dentro del grupo B, de trastornos de la personalidad. Estos trastornos de personalidad tienen en común un sentimiento excesivo de la propia importancia. Así se incluyen también en este grupo el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, la ICD-10 considera al trastorno narcisista de la personalidad como un trastorno de personalidad que no encaja en ningún subapartado específico, y relega a la categoría conocida como otros trastornos específicos de personalidad, que incluye también a los trastornos de personalidad excéntrico, inquieto, inmaduro, pasivo-agresivo, y psiconeurótico. El TNP se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de admiración y carencia de empatía, con un comienzo en la adultez temprana y presente en una variedad de contextos, indicado por 5 de los siguientes. Tiene un sentido grandioso de su propia importancia. Lo absorben fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, o amor ideal. Se considera especial y único, solo puede ser comprendido por, y solo debería asociarse con, otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional. Requiere excesiva admiración. Tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Piensa que se le debe todo. Tiene un sentido de categoría con irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable o de una aceptación automática de sus deseos. En sus relaciones interpersonales es explotador. Se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines. Carece de empatía y es reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás. Es frecuentemente envidioso de los demás o cree que los demás le tienen envidia. Muestra actitudes y comportamientos arrogantes y altivos o prepotentes. Wyatt y Herr, en 1997 establecen. Por su parte Roy Baumeister, en su estudio sobre la violencia psicológica, estableció que en la raíz de la mayoría de las agresiones psicológicas se encuentran, de manera sistemática, individuos que presentan rasgos de una personalidad narcisista. Teorías sobre el trastorno narcisista de la personalidad y la vergüenza. Se ha sugerido que el trastorno narcisista de la personalidad puede estar relacionado con mecanismos de defensa de la persona frente a la vergüenza. Gabbard sugiere que el TNP puede presentar 2 subtipos. Observó los del tipo inadvertido, con un comportamiento caracterizado por grandiosidad, arrogancia e inmutabilidad frente a la crítica ajena como a los sentimientos de los demás. Distinguió, además, un subtipo hipervigilante, como vulnerables, hipersensibles y avergonzados. Sugirió que los sujetos del tipo inadvertido presentan un ego grande, poderoso y grandioso en espera de ser admirado, envidiado y apreciado, lo cual está en antítesis con el ego debilitado e internalizado que se esconde en un estado general de vergüenza, del cual el sujeto quiere defenderse. Sin embargo, en el subtipo hipervigilante, el sujeto, en lugar de defenderse contra el sentimiento de devaluación, está obsesionado con él, neutralizando esta sensación viendo a los demás como abusadores injustos. Jeffrey Young, que acuñó el término terapia de los esquemas, técnica originalmente desarrollada por Ernst Beck, también relaciona la vergüenza con el TNP. Él ve el llamado esquema defectivo como un esquema nuclear en el TNP, próximo a los esquemas de deprivación emocional y de derechos. El esquema defectivo se compensa con 3 modos de esquema. Rendición, escoge acompañantes críticos o significativos. Esto le coloca en una situación de inferioridad. Evitación, evita compartir pensamientos y sentimientos vergonzosos con los acompañantes o personas significativas por temor al rechazo. Sobrecompensación, se comporta de una forma crítica o superior con los demás.
trata de superarlo mediante el perfeccionismo. Debe notarse que un individuo con este esquema puede no emplear los 3 esquemas. Tipos de narcisismo. El dependiente. Nunca siente que recibe suficiente amor, es dependiente del cariño y admiración. Tiene un gran miedo al abandono y al rechazo, una baja autoestima y no puede quererse a sí mismo y se oculta con una máscara. Tienden a convertirse en unas personas que pueden asfixiar emocionalmente a su pareja. El que ama exageradamente. Piensa que nadie puede amar a su pareja como él o ella, que con su amor curará todas las heridas que pueda tener. Idealiza el amor y a la persona amada, a quien no ve como realmente es y piensa que es la solución de todos los problemas en pareja. El superior. Se cree poderoso y superior en todos los aspectos, humilla a las personas a su alrededor, en el trabajo si es el jefe siempre busca cómo darse a lucir y darle la idea a sus empleados que él es el mejor y el que manda y nadie tiene voz ni voto. El fitness. Su imagen tiene una enorme importancia y su autoestima está unida a dicha imagen. Necesita gustar a todo el mundo y que todo el mundo reconozca su belleza para sentirse una persona valiosa. El que estafa. Es una persona muy linda cuyos motivos son absolutamente egoístas. Pretende utilizar y explotar a los demás a través de su encanto personal. El inventor. Su interior es muy rico y está poblado de fantasías, admiración, amor, éxito y mundos maravillosos, mientras que considera la realidad un fastidio del que querría escapar. Aspectos sociales e implicaciones sociopolíticas de la patología narcisista. En psicología, la ontogenia remedia a la filogenia, y lo que es del individuo puede ser trasladado sin mayores dificultades a la sociedad. Ya decían los alquimistas que lo que está arriba está abajo y que lo que está adentro está afuera. Así podemos especular que lo que ocurre en el desarrollo del individuo también ocurre en el proceso de formación de las sociedades siguiendo nuestra línea de pensamiento. Las sociedades pasan por una etapa de narcisismo primario, como cuando las hordas bárbaras, invadiendo a Europa, se interesan solo en sus necesidades instintuales, no reconocen al otro o a los otros y pasando a fuego y cuchillo por encima de pueblos y civilizaciones, las destruyen. Siendo estos últimos pueblos, posiblemente más sofisticados, se plantean dudas y son incapaces de entender la violencia desatada por las necesidades aniquilatorias de los más primitivos. Esto signará su destino. Por otra parte, diversos filósofos y sociólogos han caracterizado la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI como una época narcisista. Esta caracterización se refiere a algunas características de lo que también ha dado por ser llamado posmodernidad, ante el fracaso de la mayoría de las estructuras sociales de la modernidad, y especialmente después de las 2 guerras mundiales, parece que Occidente entró en un proceso de metamorfosis, conducido por un proceso de personalización, en el que el narcisismo juega un papel clave. Especialmente, sociólogos como Christopher Laszlo y Gilles Lipovetsky, han dedicado libros enteros a las nuevas características sociales de la posmodernidad, entre las cuales están, cultura del yo, expresivismo y énfasis en la exteriorización de la persona, desierto social y pérdida del sentido, indiferencia ante cualquier realidad que implique tomar postura, apatía total de la juventud, disolución de la política y preferencia por el ámbito privado en todos los sentidos, sobreinformación. Consumo, democratización del conocimiento, y muchos otros factores que hacen posible hablar de la posmodernidad como una época narcisista, pues, a través del excesivo culto al yo, la identidad personal y su afirmación está muriendo, en la medida en que todos los procesos se democratizan y se da un énfasis tan terrible a la afirmación del yo genuino, este termina por diluirse en una multitud de yous. Narcisismo colectivo. Freud, en La civilización y sus descontentos, enuncia, es posible reunir a un considerable número de gente en amor mutuo, siempre que haya otra gente dejada fuera para recibir las manifestaciones de su agresividad. Y Erich Fromm, en Anatomía de la destructividad humana, dice. En su libro Desórdenes de la personalidad en la vida moderna, Theodore Milan y Roger Davis afirman que el narcisismo patológico está reservado a los nobles y los ricos, y que parece haber ganado prominencia solo en el siglo XX.
De acuerdo con ellos, el narcisismo podría estar asociado con niveles superiores en la escala de necesidades de Maslow. Según ellos, los individuos de naciones menos adelantadas, están demasiado ocupados tratando, para comportarse de una forma arrogante y grandiosa. Sin embargo, en opinión de Sam Vaknin, el narcisismo es un fenómeno ubicuo debido a que cada ser humano, independientemente de la naturaleza o la cultura, desarrolla un narcisismo sano tempranamente en su vida. El narcisismo sano se convierte en patológico cuando se produce el abuso, y el abuso es un comportamiento humano universal. Por abuso entiende el rechazo a reconocer las fronteras emergentes del individuo.